Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera esta mañana continuar con un tema que habíamos iniciado hace unos domingos atrás y que yo había titulado Evidencia que exige un actuar, parte 2, amén. Evidencia que exige un actuar. Y está allí en Mateo capítulo 23, desde el versículo 11 al 36. No sé si recuerde que habíamos hablado acerca de algunas situaciones conforme a este capítulo, y entre las muchas cosas que nosotros habíamos hablado es que cuando nosotros expresamos el término evidencia que exige un actuar, es una información verificada y que es de mucha relevancia y es más que suficiente para demostrar un hecho. ¿Ven? Allí en el capítulo 23 nosotros vemos que dice la palabra del Señor: Jesús le habló a la multitud y le hablaba a sus discípulos acerca de una situación relacionada con los fariseos y los escribas. Y entonces esta evidencia, cuando tenemos claro que es un hecho contundente, nos obliga a nosotros a tomar decisiones, o nos debe obligar a nosotros a tomar decisiones de carácter, decisiones en nuestra conducta y asumir una responsabilidad. Hablamos acerca de que Cristo le decía a la multitud y le hablaba a los discípulos diciéndoles: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Recordemos que pasaron 400 años entre el último libro, Malaquías, y cuando inicia todo este proceso con los fariseos y los escribas, y hay una razón muy importante para comprender por qué se retoma la ley. Había una necesidad muy grande. Recordemos que el pueblo del Señor estaba bajo el dominio romano, pero también había una influencia de los griegos, el helenismo, que se le llama así, y de cierta manera los fariseos y los escribas pensaron en que era necesario volver a retomar su identidad antes de que la identidad de otros gobernara sobre ellos. Así que en un esfuerzo por tratar de que se conservara la ley de Dios y la fidelidad hacia Dios, ellos empiezan nuevamente a plasmar la palabra de Dios, la ley de Moisés, y también empiezan a hacerla aplicarla, deberían, y hacerla aplicar. Y en este punto podríamos decir que algo pasó, porque lo que aparentemente en principio era una buena intención de poder conservar su nacionalidad, su identidad, pero también un aspecto espiritual de sus vidas, de una relación con Dios, ocurrió que esta ley de cierta manera se tornó muy complicada, no solamente para ellos, sino para a quienes ellos se la compartían. Amén. Hablamos también acerca de que Jesús avala esa autoridad que habían asumido los escribas y los fariseos, pero les dice: escúchenlos, pero no hagan como ellos. Porque nosotros podemos decir de boca hacia afuera muchas cosas, pero nuestros hechos son los que hablan. La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces es una manera en que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a los que le escuchaban: por sus frutos los conoceréis. Más allá de sus palabras, que para muchos sonaban muy bonito, su apariencia, sus vestiduras, pero la realidad que había en ellos, solamente Cristo podría descifrarla, porque Él es quien conoce nuestros pensamientos y quien conoce quiénes somos realmente nosotros. Hablábamos también de eso. Para muchos era normal ver a los fariseos y a los escribas por allí caminando, enseñando la ley, implantándola, y para muchos estaba bien. Pero Jesús empieza a denunciar una conducta inapropiada en ellos. Amén. Hablamos también de que hay momentos, a raíz de esta situación, de que Dios trata de una manera especial y a veces fuerte con nosotros. Esta expresión de Cristo hacia los fariseos y hacia los escribas era fuerte, porque la manera en que Él denunció y la manera en que se refería a ellos y la manera en que les hablaba no era para nada muy agradable. Amén.
Y hay situaciones en nuestra vida que Dios permite y que no son muy agradables, que nos cuesta poder aceptar de parte de Dios. Pero dice la palabra del Señor en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, Cristo es nuestro maestro, amén. Hablábamos de eso también, que Él es el maestro por excelencia y que ese trato de parte de Dios tiene unas implicaciones que son de beneficio para cada uno de nosotros cuando aprendemos a aceptarlas y a reconocerlas que vienen de parte de Dios. Amén. Proverbios capítulo 3, 11 al 12 dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido o a su hijo amado. Amén. Hablamos también de que esta denuncia deja entonces en evidencia la verdadera condición de escribas y fariseos, de aquellos que no amaban realmente al Señor, sino que amaban y profesaban una religión. Hablamos acerca de la responsabilidad que ellos tenían y hablamos también de que Jesús siempre ha sido directo con el pecado y que por ende nosotros como hijos de Dios también debemos de ser directos. Dice, en un mundo que cada día adultera la verdad de la palabra de Dios. Y hablamos acerca de que en estos tiempos hay demasiado conocimiento, pero poca sabiduría de Dios. Amén. Y hablábamos también de una historia maravillosa que nos remitía a tener en cuenta cómo nosotros necesitamos confrontar la mentira y el engaño que a veces el enemigo quiere traer por medio de otras personas. Y fue la historia de ese ciego que Dios sanó, ese ciego de nacimiento. Hablábamos también de esa historia y le damos cierta relevancia porque ese ciego, que al principio no era importante para los fariseos y que tampoco era importante para los escribas y para muchos no era importante, tuvo una importancia cuando Cristo tuvo un encuentro con este ciego. Y asimismo nos ha ocurrido a nosotros. Cuando el diablo nos tenía sometidos al pecado, cuando el diablo nos tenía encadenados y él sabía que estábamos allí a su merced, él no le importaba. Pero cuando Cristo vino a rescatarnos, ahí sí le importamos a él. Y el diablo sigue teniendo una condición en la que él mira que es importante poder hacer lo que le convenga, lo que sea, para que usted y yo nos apartemos de la verdad de la palabra del Señor. Ahora somos nuevamente importantes para el diablo, pero somos desde la perspectiva de derribarnos del lugar que Dios nos ha dado, de bajarnos, como dice la palabra, de esa piedra que es Cristo, de sacarnos del lugar que Dios nos ha dado. Ahora somos importantes, con una importancia de 24/7 para el enemigo. Él no descansa para que nosotros podamos volver a estar en ese lugar de donde Cristo nos sacó. Y es maravilloso porque este ciego entonces toma relevancia y le preguntan: venga, ¿a usted qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Cómo así que usted ya ve? Y entonces él le dice: pues sí, Jesús me echó lodo en los ojos, me dijo que me lavara, yo fui y me lavé y ahora veo. Y fue algo maravilloso. Pero ellos no podían creer. Para ellos no era sencillo ver que un hombre que había nacido ciego estuviese viendo. Y dijeron: no, eso es pura mentira. Y resulta que llamaron a los papás de este ciego para preguntarles cómo así que él estaba viendo, cómo así que si era verdad que él era ciego. Y decían: no, usted no es ciego, eso es mentira. Y nos hablábamos también de que a veces por nuestra cobardía, por nuestro temor, mentimos. Y para nosotros es más importante de pronto la percepción de los demás, la aceptación de los demás. Y había una preocupación en estos padres de ser excluidos, de ser separados del lugar que ellos tenían. Pero entonces hacen algo muy interesante, y es que para desligarse de la responsabilidad le dicen: vea, él ya está muy grande, él ya es adulto, pues que él responda. Pero en este punto, mis hermanos, nosotros necesitamos tener algo claro, y creo que nos enseña la conducta de estos padres que nosotros no debemos negar nuestra fe, pase lo que pase, mis hermanos.
suceda lo que suceda. La palabra de Dios dice, sea Dios veraz. Y si Dios es veraz, cuánto más nosotros como hijos debemos de ser veraces, verdaderos. Yo sé que a veces por nuestra condición humana apelamos a decir, no, es que me tocó mentir, es que yo soy humano. Pero se nos olvida que el que está con nosotros venció al enemigo. Y la mente nos enseña esta palabra que este ciego se mantuvo firme y ya no le importó que los padres le desligaran o más bien le delegaran esa responsabilidad. Y vuelven y le preguntan, y es maravilloso como este ciego les responde, porque ellos expresan, da gloria a Dios, como quien dice, díganos la verdad, porque ese hombre es un pecador. Y entonces él de una forma especial les dice, yo no sé si es pecador, lo que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Y empieza a darles de una manera muy sutil pero especial una cátedra a aquellos que eran los responsables de plasmar la ley de Moisés, aquellos que eran los responsables de implementarla y de enseñarla. Ahora este ciego, que era un hombre que había sido descuidado por otros, un hombre que había sido desechado, viene a darle cátedra a ellos. Y esto les enoja todavía más. Y le dicen, no es posible. ¿Usted qué dice de este hombre? Él dice, yo digo que es un profeta. Y nadie puede hacer estas cosas si no viene de parte de Dios. Y en medio de toda esta conversación ellos se empiezan a enojar porque este hombre sigue enseñándoles. ¿Cuándo se había visto que a un fariseo o a un escriba se les enseñara? Y en medio de toda esta situación dice la palabra del Señor que estos fariseos ya disgustados estaban hablando entre ellos y le preguntan nuevamente, díganos qué fue lo que le pasó. Y él les dice, pero si yo ya les dije, ¿por qué quieren escucharlo otra vez? Yo creo que ustedes quieren ser sus discípulos. Y esto todavía le generó más molestia, porque aquellos que no aman a Dios no quieren ser sus discípulos, pero nosotros que amamos al Señor sí queremos, anhelamos y debemos desear cada día ser sus discípulos. Y en medio de este enojo le dicen, nosotros discípulos de Moisés somos, pero a Jesús no sabemos quién es. Y entonces el ciego le responde, interesante que ustedes no lo sepan, pero sabemos que si alguien hace esto de parte de Dios es algo maravilloso. ¿Por qué es algo maravilloso? Porque nadie puede hacer estas cosas si no viene de parte de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno oye a Dios y es temeroso de Él, ¿qué pasa, mis hermanos? Dios es bueno con nosotros. A ese Dios oye, aquel que hace su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Entonces hablábamos de todos estos temas porque estos señalamientos de parte de Dios hacia escribas y fariseos a veces es como una historia más que está allí consignada en la palabra, y la vemos como un relato donde Jesús señala a aquellos que estaban viviendo una vida hipócrita, una vida llena de mentira, pero que cuando nosotros realmente de una manera profunda y no superficial analizamos este texto, vemos que también aplica para nuestras vidas, para la iglesia de hoy, para nuestro entorno. Amén. Así que habíamos llegado hasta el versículo 11 y quiero que me acompañe. Vamos a tratar de terminar, y si no, pues allí en casa. Lo importante es que usted pueda leer este texto e identificarse con toda esta situación que se estaba viviendo allí. Y dice la palabra del Señor, versos 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Estamos en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos está hablando la palabra del Señor de la humildad como un pilar, o uno de los pilares importantes para nosotros como hijos de Dios. La humildad, importantísima. A veces batallamos con la arrogancia, con el orgullo. Yo lo sé todo, el que me está hablando a mí no sabe nada, así que no tengo por qué escucharle. Y batallamos con todas estas cosas. Y uno de los pasajes que nos ayuda a entender la necesidad de la humildad en nuestras vidas, y de la cual carecían aquellos fariseos y escribas, está en Juan capítulo 13, del verso 3 al 9. ¿Recuerda esa historia?
que es cuando el Señor toma a los discípulos y va a lavarle los pies. Y Pedro, en una actitud de pronto de arrogancia y de decir, pero ¿cómo? ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Yo, no, Señor, yo no voy a permitir eso. Y es muy interesante porque Pedro allí, en medio de su valentía, entre comillas, le dice a Jesús, yo no me voy a dejar lavar los pies de usted. Pero el Señor le replica con algo todavía más fuerte y le dice, si usted no se deja lavar los pies, no tiene parte conmigo. Porque es que, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios nos permite poder tener parte con Jesús, si nosotros realmente le amamos. Pero el decir, yo para qué voy a hacer la voluntad de Dios, nos impide poder tener esa relación viva con Cristo y poder tener en nuestras vidas esa comunión que deberíamos tener con Él. Entonces, viendo esta situación, Pedro le dice, no, Señor, si es así, no solamente los pies, todo el cuerpo, todito. Entonces el Señor le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero lo que quiere enfatizar Cristo acá es, seamos humildes. Porque hay quienes quieren un cargo, quieren un puesto, pero se olvidan de servir. Hay quienes deciden, Señor, yo te quiero servir. Y muchas veces buscan al pastor y, pastor, yo le quiero servir al Señor. Bueno, vamos a orar al Señor. Pero hay unos que en medio de su desesperación piensan que servir al Señor es venir a ocupar un puesto así a la carrera, sin tener una relación verdadera con Dios. Este lugar, hermano, no es para nosotros estar si no tenemos una verdadera intimidad con Dios. ¿Cómo podemos nosotros exaltar a Dios si no hay una verdadera relación con Cristo? Si no hay una verdadera relación y comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esto? No es posible. Y los fariseos y los escribas querían destacar, pero no tenían una verdadera relación con el Señor. Amén. Así que entonces dice la palabra del Señor también en Juan capítulo 13, 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado. Batallamos pues entonces con esa situación. Jesús nos dio ejemplo de humildad. La pregunta es, ¿estamos nosotros siguiendo el ejemplo de Jesús de humildad? O al igual que estos fariseos y escribas, nos falta esa humildad, esa actitud de poder servir al otro. Amén. Vamos a los versículos 16 al 26. Amén. Perdón, vamos de los versículos 13 al 15 para que vamos adelantando. Y dice la palabra del Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. Qué fuerte esto. A mí lo que me llama la atención de los escribas y los fariseos es que se mantenían unidos. Y usted ve cómo ellos le hacían resistencia a Jesús. Y la palabra del Señor dice que un reino no puede estar dividido. Pero es interesante porque el enemigo está buscando dividir la iglesia del Señor. De hecho, lo está haciendo, y nosotros necesitamos, mis hermanos, tener cuidado. Dios nos ha llamado a la unidad, que seamos uno solo en Él, como Cristo es en el Padre. Esa era la oración de Jesús, que sean uno en mí. Amén. Es el llamado a la unidad. Y era muy interesante porque estos hombres estaban en unidad y buscaban discípulos, pero para convertirlos a una doctrina que era totalmente cargada, pesada, religiosa. Y por eso el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Pero ¿sabe qué podemos tomar nosotros de aquí, mis hermanos? Que estos hombres eran buenos evangelistas, lo que a muchos de nosotros nos hace falta. Eran buenos evangelistas porque iban, recorrían y buscaban, como se dice, a quién engatusar por ahí,
con la expresión acerca de que ha llegado el reino. Pero ¿cuál reino? Si rechazaban a Jesús, quien verdaderamente hablaba del reino de Dios. Pero me gusta porque ellos tenían esa actitud. Y sabe, hay personas allí afuera que tienen dones, capacidades y talentos, y nosotros vemos cómo en estos tiempos la gente explota esas capacidades, esos dones, esos talentos para lo malo. Y nosotros que deberíamos estar explotando dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado para lo que realmente compete, para la extensión del reino, muchas veces no lo hacemos. Por eso dice la palabra del Señor que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y nosotros necesitamos cambiar, mis hermanos, esa mentalidad y empezar a permitir que Dios a través de nuestras vidas siga extendiendo su reino, que siga siendo progresivo y siga extendiéndose a lo largo y ancho de esta tierra. Amén. Además dice también allí la palabra que estos hombres se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de las que no tenían. Recordemos que las viudas vivían o dependían de la ayuda de los que la rodeaban o los huérfanos, y estos, no contentos con lo que tenían, le quitaban a los demás. Y sabe, nosotros muchas veces en vez de aportarle a los demás, les quitamos. En vez de bendecirles, muchas veces lo que hacemos es restarles. Por eso muchas personas a veces dicen: yo más bien me voy de allá porque no siento que me estén ayudando, no siento que me estén edificando, no siento que me estén aportando a mi vida. Y lo mismo sucedía con estos fariseos, que en vez de aportarle a las viudas, lo que hacían era quitarles. Dios nos ha llamado, mis hermanos, a aportar, a dar, no a quitar, a ayudar, a sostener, a consolar, a orar por aquellos que lo necesitan, a tener ese criterio que Dios nos ha dado para poder bendecir a otros. Amén. No para hacer tropiezo. Como dice la palabra, no entran ni dejan entrar. Y hay mucho creyente que no entra ni deja entrar. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para que el Señor cambie y transforme esas mentalidades y seamos nosotros una iglesia que siempre esté buscando que otros entren buscando al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y dice allí la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, verso al 14: dejadlos, hablando de escribas y fariseos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No hay nada peor que eso, mi hermano. Una persona que cree saberlo todo y que va a ayudar a otro y se van los dos para el hueco. Por eso necesitamos discernimiento de parte de Dios. Sabe, nosotros a veces clamamos por muchas cosas, pero entre lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios es que nos dé discernimiento para poder identificar aquello que es y aquello que no es de parte de Dios. Amén. Y en Santiago capítulo 1 verso 27 dice la palabra que la religión pura y sin mancha ante Dios consiste en dos acciones. ¿Cuál sería? Ayudar o cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y mantenerse no contaminado, amén, o sin mancha del mundo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No es solamente ayudar a los huérfanos, no es solamente la obra. Dice la palabra del Señor que nosotros, mis hermanos, necesitamos también estar separados, sin mancha del mundo. A eso nos llamó Jesús. Amén. Versículos 16 al 26 dice la palabra del Señor: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia,
la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Aquí nos habla la palabra del Señor que para ellos tenía más relevancia el oro del cual estaba revestido el templo. Era más importante. Y Jesús los confronta porque nos ayuda a entender la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Qué es más importante, Jesús o las riquezas? ¿Recuerda usted el caso de aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: pues los mandamientos, amarás a tu padre, a Dios. Y dijo: no, yo ya todo eso lo he cumplido, toditico, todo. No, yo con eso no tengo problema. Bueno, siendo así, entonces toma tus posesiones, véndelas y repártelas entre los pobres. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que se fue triste, se fue atribulado, porque en el corazón de él pesaba más la riqueza, las cosas del mundo, que al mismo Dios que tenía allí al frente. Qué triste, mis hermanos. Y lo que Dios nos enseña es que lo más importante es Él. Cristo está sobre las riquezas, Cristo está sobre lo secular. Cristo tiene que ser lo primero en cada uno de nosotros. Habla acerca del juramento, porque para ellos los juramentos es como cuando usted dice: bueno, para esto sí podemos de pronto tener el juramento como algo que es importante, pero para esto pues no es tan importante. Eso nos habla del amaño, de cómo ellos manejaban la ley, de cómo ellos implementaban cosas y de cómo en estos tiempos, en medio de la iglesia del Señor, se implementan doctrinas, formas que muchas veces no son compatibles con la verdadera palabra de Dios. Y es lo que hablamos también la vez pasada. Entonces ellos dan prioridad y Jesús les dice: mire, más importante el templo, más importante Dios, más importante que las riquezas. Y también les habla acerca de el juramento y les dice: ¿qué expresa la palabra? Que su sí sea sí y su no sea no. Amén. Entonces Cristo cuestiona esta manera en que ellos miran, o el enfoque que tienen hacia el oro, como quien tiene el deseo más importante en su corazón por las riquezas y se olvidan de lo verdaderamente importante que es Cristo. Amén. Y también les habla acerca del mosquito y les habla acerca del camello. Esto, para que lo entendamos, es que en esos tiempos ellos lo que hacían era para que de pronto allí, cuando estaban organizando en algún balde, querían preparar algo o vaciar algo, procuraban tener una malla para que el mosquito no se les fuera a colar ahí y les fuera a afectar lo que ellos tenían ahí en el balde. Pero lo que realmente quiere enseñarnos el Señor es que el mosquito habla acerca de las cosas que nosotros a veces pensamos: no, pero eso es pequeñito, eso no tiene mayor relevancia, eso no tiene importancia, dejémoslo pasar. ¿Qué problema? Pues no hay ningún problema. Pero lo realmente importante, que es el camello, esos problemas grandes, muchas veces ellos lo dejan pasar. No, eso no le preste atención, eso no tiene... No, hagámonos los locos con eso. Pues ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Mis hermanos, la palabra del Señor dice: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque echan a perder las viñas. Hermano, no hay problema grande o pequeño delante de Dios, situación. Todo nosotros lo debemos de presentar delante de Dios. Aquello que nosotros juzgamos como que no es tan importante, como que no tiene relevancia, Dios nos está hablando que sí es importante para Dios, que sí es relevante para Dios, y necesitamos llevarlo a los pies del Señor. Cualquier decisión, mis hermanos, que nosotros tomemos, por pequeña que sea, debemos de llevarla a los pies del Señor. Cualquier enojo, por pequeño que parezca,
nosotros debemos de llevarlo a los pies del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque aunque la palabra del Señor dice, airaos pero no pequéis, a veces ese enojarse va creciendo y el enemigo aprovecha y empieza a trabajar en nuestros corazones. Si usted tuvo una dificultad con un hermano y empieza el enemigo, no le preste atención, no pasó nada. Y el hermano herido y el hermano triste, nos olvidamos. Entonces necesitamos también prestarle atención a esas cosas, aunque aparentemente pequeñas, también son importantes para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces la santidad pertenece a Dios y todo lo que está dedicado directamente a Él. Esto es el templo y no lo material ni lo precioso en sí mismo. Allí Jesús les llama insensatos y ciegos. ¿Por qué? Por haber establecido ciertas distinciones. Ellos eran los que definían qué estaba bien y qué no estaba bien. Hermano, nuestra guía, nuestra base para definir qué está bien o no es la palabra del Señor. El celo y el secreto de estar allí en la presencia del Señor es lo que nos ayuda a definir qué está bien o no. La dirección del Espíritu Santo, la corrección del Espíritu, la enseñanza del Espíritu Santo es la que nos puede ayudar a definir qué está bien o qué no está bien. Muy bien. Vamos del 27 al 30, del 26 al 36. Dice la palabra del Señor: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Qué mentira. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. ¿De qué nos habla este resto del texto de la palabra del Señor? Nos habla acerca del rechazo, de que ellos profesaban amar a Dios, pero le rechazaban. Es tremendo porque tuvieron delante de ellos al Salvador, pero no lo supieron aceptar, o no lo pudieron aceptar más bien. Tenían delante de ellos al Rey, pero no tuvieron la capacidad de recibir al siervo, aquel que había venido a morir por sus pecados. Ese rechazo Cristo también lo denuncia y expresa las consecuencias de ese rechazo, de cómo trae a memoria de ellos cómo los profetas que Dios había enviado fueron asesinados por causa de la verdad, y que ese era el mismo camino que ellos iban a seguir, porque eran unos ciegos, porque esa era la decisión que ellos habían tomado. ¿Sabe? Lo interesante, o una de las cosas interesantes del pasaje del ciego, es que el ciego no veía y Cristo le dio la vista. Y los fariseos y los escribas decían ser hombres que lo veían todo, que tenían la vista bien puesta, pero Cristo le dice: ustedes son unos ciegos. Y quedaron ciegos, ¿por qué? Porque endurecieron su corazón. La pregunta, mis hermanos, es: en estos momentos,
¿Cómo está nuestra condición delante del Señor? ¿Decimos ser hombres y mujeres que todo lo sabemos? ¿O realmente estamos ciegos ante la verdad de la palabra del Señor? Yo le pregunto en esta mañana, así como a los escribas y los fariseos en el momento en que ellos tomaron la decisión de empezar nuevamente a establecer la ley de Dios, porque el anhelo de ellos era establecer la ley de Dios, poder tener esa identidad, arraigarse a esa identidad y no permitir que ningún agente externo viniera a cambiar esa identidad que Dios les había dado. Yo le pregunto, ¿usted y yo aún conservamos esa identidad que Dios nos ha dado? ¿O que se ha perdido en el camino? Aquellos que ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio, ¿qué se ha perdido en el camino? Al principio la intención de los escribas y fariseos era buena. Nosotros necesitamos retomar la necesidad de ser el pueblo de Dios, y empiezan a transcribir la ley y empiezan a dictarla y empiezan a enseñarla. Pero cuando se torna esa ley en una carga de la cual Cristo nos habla, porque era una carga que ellos le establecían a los demás, pero que ni siquiera ellos mismos eran capaces de llevar. ¿En qué momento de nuestras vidas hemos perdido la visión? ¿En qué momento de nuestras vidas hemos perdido el sentido de poder escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento? Tal vez hemos leído mucho la palabra, y me recuerda el pasaje de Jesús hablando con Nicodemo, un hombre capacitado en la ley, y Jesús lo confronta y le dice: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y él le dice: Señor, ¿cómo es posible que un hombre ya viejo vuelva a entrar al vientre de su madre? Y dice: no, Nicodemo, es que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere, amén, y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha sido nacido del Espíritu. Y él le sigue interrogando y le dice: Señor, ¿cómo es posible eso? O sea, usted es maestro y no entiende estas cosas. Y Dios nos dice a nosotros en esta mañana que hemos recibido su palabra, que la leemos y no entendemos muchas de las cosas que ya deberíamos de entender. Y dice el apóstol Pablo: nosotros, ya debiendo ser maduros, debiendo de tomar el alimento sólido, todavía algunos necesitamos la leche espiritual, cuando ya deberíamos ser maduros. Muchos de nosotros, mis hermanos, porque aquellos que han recibido al Señor y están empezando a caminar con el Señor, nosotros comprendemos que están en un proceso, en una formación. Pero Dios nos está instando a nosotros a que el tiempo no nos juegue una mala pasada, y que ya es hora de madurar y de crecer. Por eso Cristo le hablaba a la multitud y le decía: ojo, escuche lo que dicen los fariseos y los escribas, pero no hagan lo que ellos hacen. Y necesitamos, hermano, demostrar con el fruto verdadero que proviene del Espíritu Santo que lo que yo hablo realmente, eso hago. Lo hago aquí en la congregación, lo hago en mi trabajo, lo hago en la calle, soy el mismo. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, que seamos los mismos en cada lugar donde estemos, que mostremos el carácter de Cristo, que mostremos la vida de Cristo a través de cada uno de nosotros, hermano. Que no seamos, como decía el apóstol Pablo, hallados en condiciones y en situaciones desfavorables que no deberíamos de tener nosotros como hijos de Dios. Pregunta: ¿hay una devoción genuina en nuestras vidas o una religión vacía? ¿Somos fácilmente reconocibles ante los demás? Es decir, cuando la gente nos ve, puede decir: he ahí un verdadero cristiano, he ahí una verdadera cristiana, he ahí un verdadero hijo de Dios. ¿O qué dice la gente de nosotros? No, son sepulcros blanqueados, mentiras. Eso no son cristianos verdaderos. Eso no son verdaderos creyentes. Hay un deseo de preservar nuestra alianza con Dios, de tener esa, como decía nuestro pastor ahorita, ese pacto con Dios, o no nos interesa. A los fariseos lo que les interesaba
era poder atacar a Jesús. Ese era el centro de su deseo, poder quedar ellos como los más importantes. A ellos no les gustó que Jesús viniera a desplazarlos, porque cuando Jesús llegó a hablar la verdad, llegó a desplazar mentiras, llegó a desplazar engaños. Y eso es lo que Cristo hizo en nosotros. Desplazó mentiras, engaños, desplazó tristezas, desplazó angustias, desplazó esa vida de pecado que nosotros llevábamos. Pero hay personas que todavía no les gusta que Cristo quiera desplazar esas formas de pensamiento, esas formas de actuar, esas percepciones que se tienen de la vida, porque no se acomodan a sus gustos y a su voluntad, y por ende no pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿nosotros estamos realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios, o seguiremos en la premisa de hacer nuestra voluntad, pretendiendo que Dios se acoja a lo que nosotros queremos, o nos acogeremos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Hay una tremenda situación en estos tiempos, y es el conflicto entre la religiosidad humana y la revelación de la palabra. Hay una riña allí porque el hombre no quiere aceptar su responsabilidad, y muchos creyentes no quieren aceptar su responsabilidad de parte del Señor. Dios no se impresiona con las apariencias, Él examina el corazón. Amén. Gloria al Señor. Estos fariseos y escribas conocían la ley, pero rechazaron la gracia. Muchos de nosotros conocemos la palabra, pero rechazamos la gracia del Señor. Rechazamos la palabra que nos insta a cambiar, a humillarnos, a permitir ser corregidos por Él. Amén. Muchos de ellos hablaban del reino, hablaban de la ley, hablaban de la palabra, pero muchos de ellos no pudieron entrar. Y solo un hombre allí en la cruz, al lado de Jesús, pudo reconocer que el que estaba allí a su lado no era un pecador, que era un hombre justo. Y solamente le bastó eso para que Cristo le dijera: hoy mismo estarás conmigo ahí en el paraíso. Solo le bastó eso. Qué bueno, hermano, que a nosotros nos baste con reconocer el reinado de Jesús. Qué bueno que a nosotros nos baste con reconocer que la voluntad de Dios, como dice la palabra, es agradable y es perfecta. Este pasaje, mis hermanos, nos ayuda a entender que no es solamente una cuestión de señalamiento y de denuncia de parte de Cristo para los religiosos de ese tiempo, sino que es una denuncia que Dios sigue haciendo en estos tiempos para la iglesia de hoy. Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, para nosotros poder ser aquella multitud y aquellos discípulos que escuchaban a Jesús, que eran entendidos de poder hacer la voluntad de Dios, pero no como una apariencia externa, sino nacida del corazón. Amén. 7 ayes de los cuales nos habla la palabra del Señor. ¿Y qué es un ay? Unai es del griego oai, y que significa dolor, ira, tristeza o solemne advertencia de juicio divino. Un ay, ay, ay. Gloria al Señor. Un ay, ay, ay. No había coherencia entre lo que estos hombres manifestaban y su vida. Le pregunto, ¿hay coherencia entre lo que usted y yo hablamos y lo que hacemos estando allí afuera? Ay, ay, ay. Humildad u orgullo. Ay, ay, ay. Enfoque en lo esencial. Cuidamos usted y yo la justicia, la misericordia y la fe de la cual nos habla el Señor. Ay, ay, ay. Autenticidad espiritual es lo que el Señor pide de nosotros. Amén. Los seguidores de Dios procuran vivir de acuerdo no con sus leyes, amén, sino con la ley de Dios, porque le aman y a sus semejantes. No porque recibirán un reconocimiento y honores por ello, sino porque un día estarán allí en el cielo con aquel que ha prometido que aquel que es humilde estará con él. Amén. Esto es lo que quería compartir, mis hermanos, en esta mañana. Recordemos, reitero, que este pasaje no es un asunto de pensar en una historia así. Cristo señaló a escribas y fariseos. Tal vez esta historia
de los escribas y los fariseos también nos acontece a nosotros. No está lejana de muchos de nosotros. No está lejano de muchos de nosotros la falta de humildad, la falta de aportar a los que lo necesitan. No está lejos de nosotros que el orgullo quiera enseñorearse, que la mentira quiera gobernarnos, que el temor y el miedo quieran sepultarnos, mis hermanos. Esta historia nos enseña que como pueblo de Dios necesitamos cuidarnos. Necesitamos tener presente que la palabra del Señor no es solo un asunto de leer la palabra y, como dice el texto, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Es usted un oidor o un oidor y un hacedor de la palabra del Señor? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y perdóname si soy fuerte con esto, pero ¿será que tal vez somos como esos sepulcros blanqueados? ¿Estaremos muertos o estaremos vivos en el Señor? A muchas personas no les gusta que les hablen de esto porque han entendido erróneamente un evangelio de prosperidad, un evangelio de que llegar a Cristo ya todo está chévere. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor, hablando Cristo, dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dijo Cristo. Pero me gusta porque Él también dice: pero tranquilos, confíen que yo he vencido al mundo y en Él somos más que vencedores. Que el Señor nos ayude a guardarnos de la condición de estos escribas y fariseos.